Hello, everybody. Creo que Sí, sí, profe. profe. Sí, ¿cierto? Ok, chicos, y lo que nosotros estábamos hablando era cómo podíamos completar estas oraciones utilizando los pronombres personales que teníamos acá, que era it o they. Y ese día yo les comentaba que ustedes tenían que poner atención en particular en cuál era el objeto del que se estaba hablando y si este estaba en forma singular o plural y que esa era la pista que ustedes tenían que seguir para determinar, ¿cierto? Entonces vamos a continuar con eso. Espérame un segundito. Ya. Entonces vamos a revisar el trabajo que quedó de tarea ese día. We have to read the sentence, tenemos que leer las oraciones y en base a eso determinar a qué estamos haciendo referencia y dependiendo de qué cosa sea, vamos a determinar entonces si se trata de algo singular o plural, ¿cierto? En la primera oración dice, disconnect the negative cable from the battery is the black cable. Entonces, ¿con qué completamos ahí? ¿Con it o con they? Alguien It. que... Muy bien, it. Muchas gracias. Y de hecho, lo que es interesante de acá es que nosotros utilizamos it porque también, o perdón, otra forma también de cómo darnos cuenta de que corresponde a it, como bien dijo Sergio, es primero identificar a qué estamos hablando, ¿cierto? Y qué cosa sería la que estábamos hablando o mencionando en ese caso, o de qué estábamos hablando. Porque se supone que usamos it para referirnos a algo que ya fue mencionado, ¿cierto? En la primera oración. ¿Qué fue lo que ya fue mencionado en la primera oración acá? ¿El cable de la batería? Bien, bien, el cable. Entonces ya nosotros sabemos que se trata de eso. Y eso está en singular, ¿cierto? Otra forma de identificar y que puede resultar incluso más fácil para hacerlo es porque nosotros tenemos que fijarnos cuál es la forma del verbo que tenemos después. Nosotros sabemos que es la forma para los singulares y are es una forma del verbo to be para el plural. Entonces eso ya me indica de qué se va o cómo puedo completar, ¿cierto? En este caso entonces sabemos que es it. No sé cómo puedo rayar acá en realidad. Parece que aquí esta forma que tengo acá no me va a permitir hacerlo. Voy a ver si lo puedo abrir aquí. No, no se me abre igual, espérenme. Se me perdió. Deme un segundo, voy a tratar de abrirlo con el archivo. Tengo somebody talking sobre una batería. Muy bien, estaba hablando sobre el cable en este caso, ¿cierto? Eso era lo que se refería al cable de la batería. Por eso es que nosotros nos quedamos con la sensación de que se trata de la batería. Aquí sí. Ya, de esta manera creo que puedo escribir encima. Ahí, ¿lo ven bien ustedes? ¿Lo ven mejor ahora, de hecho? Y aquí no era como para modificarlo. Ahí. Ya. La número 2 dice, remove the fuel lines from the fuel pressure regulator. Are made of steel. ¿De qué estamos hablando para empezar?
¿O a qué estamos haciendo referencia? ¿Sobre las líneas de combustible? No. Sí, muy bien. From the fuel lines. Muy bien. ¿Y esto está en singular o plural? Plural. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué vamos a utilizar acá? They. Good job. That's the idea. Muy bien. Esa es la idea. La número 3. The fuel injectors can be pulled from the intake manifold after the removal of the fuel rail. Acá no tenemos ni siquiera el is o are que me va a dar la clave, sino que dice can. Entonces, con eso no tengo pista. Tenemos que identificar a qué estamos haciendo referencia entonces en la primera oración para poder determinar si se trata de algo singular o plural. The fuel injectors. Very good. Entonces, como estamos hablando de los fuel injectors, ¿cómo sería acá? They. They, porque es algo plural. Muy bien. They can be taken. With bare hands. ¿A qué se refiere con bare hands? Bueno, bare significa así como que las manos en el fondo sin ningún objeto que me permita hacer fuerza, a eso se refiere. Ahora, me gustaría ver si que somos capaces de entender o de traducir lo que dicen estas oraciones, ¿ok? Por favor, dense un minuto para que luego me digan qué es lo que dicen esas oraciones en español. Pueden utilizar el diccionario, les recomiendo que utilicen el diccionario online. Y ese diccionario es no utilicen traductor, porque el traductor no es la idea. Ese es el diccionario, wordreference.com, para que lo revisen ahora. Cuando tengan lista la primera, me pueden contar, para que vayamos avanzando. Ya, Nicolás me dice, desconectar el cable negativo de la batería es el cable negro, sí. Fíjate, sí que a pesar de que puede ser desconectar, está bien lo que dice Nicolás. Sin embargo, generalmente cuando nos encontramos con una oración que comienza con un verbo y no tiene un sujeto anteriormente, nosotros entendemos que se refiere a una oración imperativa y eso implica que en el fondo nos está dando una orden, ¿ok? Entonces, como nos está dando una orden, siempre es como, por ejemplo, siéntese, abra la puerta, cierre la puerta y en este caso sería, en vez de desconectar, sería, porque estoy dando una orden. Desconecte. Muy bien, desconecte el cable negativo de la batería, es el cable negro. Muy bien. Ahora, la segunda, remove, también es un verbo, pero está sin un sujeto antes, por lo tanto es imperativo, es como una orden. Piensen en eso antes de traducir las palabras que necesiten. Chicos, como ya saben, pueden descargar la guía desde Ambiente de Aprendizaje, por si es que no la tienen aún, ya la pueden descargar.
Cuando estén listos me avisan. Buenas tardes, profesora. Recién acabo Buen- de conectarme. Ok, Disculpe. no hay problema. Saca o saque, claro, las líneas de combustible del regulador de presión. ¿Profe? ¿Ya? Pero parece que alguien escribió en el chat. ¿Sí? ¿O Mire, por tenías una ejemplo, idea? Ya, Gonzalo, dime qué habías pensado tú. ¿Saque? retire las líneas de combustible del regulador de presión de combustible que son de acero. Exacto. Claro, lo que pasa, muy bien, está bien, Gonzalo. Lo que pasa es que aquí tenemos un punto, ¿cierto? Entonces, el they are made of steel serían ellas o esas o aquellas están hechas de acero. Esa sería como la idea. Steel sé que es acero, pero no logro hacerlo al 100%. Ellas están hechas de acero. Acuérdate, Nicolás, que cuando nosotros decimos it o they, en el fondo estamos utilizando esta palabra como pronombre para referirnos a lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, aquí nosotros sabemos, ellas están hechas de acero, porque estamos hablando de las líneas de combustible. Muy bien. ¿Ahí te quedó más claro, Nicolás? ¿O entendiste de dónde venía la idea? Ya, perfecto. Ya, y ahora vamos a la tercera. Dice, the fuel injectors can be pulled from the intake manifold after the removal of the fuel rail. They can be taken with the bare hands. Y yo les decía que bare hands era como un concepto que decía que no necesitaba ayuda de algún instrumento para hacerlo, sino que lo podía hacer con las manos. A ver qué logramos con la primera parte. Los inyectores de combustible pueden ser extraídos del colector de admisión después de la eliminación del carril de combustible. Se ¿Ya? pueden tomar con las manos desnudas. Muy bien. Sí, es que eso me decía, que como que bare hands sería como literalmente manos desnudas, pero la idea es que no requiere de alguna, de algún instrumento o de alguna herramienta que les permita hacerlo, sino que lo puede hacer con sus propias manos. Eso sería como lo diríamos nosotros. Como sin guantes, profe. Por ejemplo, sí, o sin ningún, no sé, alguna herramienta. Ok, ahora hablamos de los object pronouns que son it y them y nuevamente estamos con el concepto o con la idea de que estamos hablando de cosas que ya hemos mencionado antes. Mano sin protección, bare hands puede ser igual mano sin protección, claro, o sea, sin guantes, por ejemplo, como decía Gonzalo Nicolás, o sin alguna herramienta. Eso también, insisto, por ejemplo, a sacar como el tornillo o desatornillarlo sin necesariamente utilizar una herramienta para ello, sino que lo haces con tu propia mano, por ejemplo, sería algo así. It o them. A ver, ¿estábamos acá o no? No. Ah, eso está después, espérenme. Ya.
It o them se refiere a los pronombres de objeto. En el fondo igual los pronombres son palabras que me ayudan a identificar algo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿ok? Entonces por eso los estamos estudiando ahora, porque son palabras que hacen referencia a otra cosa que ya fue mencionada. Ahora fíjate que la diferencia entre lo que vimos recién, que eran estos, los subject pronouns, los que vimos acá arriba. Vimos estos subject pronouns o personal pronouns, ¿cierto? Pero que son del sujeto. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre estos otros? Que a pesar de que el it es igual acá, pero aquí es they y aquí es them. Es básicamente la posición que tiene en la oración, porque estos van a estar en el sujeto, como te fijaste aquí. Voy y vuelvo, pero es que en realidad es que quiero que se den cuenta. Acá está en la posición del sujeto, es decir, al comienzo de la oración. En cambio, los object pronouns están después de un verbo. Mira, turn, ese es un verbo. Wrap, eso es un verbo. Avoid, ese es un verbo. Entonces, el subject pronoun o personal pronoun, que serían estos que están aquí, están al comienzo de la oración porque son el sujeto de la oración. En cambio, los object pronouns, la única diferencia está en dónde están en la oración, cuál es la posición que tienen ellos en la oración, y por lo tanto ahí cambia en el fondo la palabra. Si yo lo quisiera traducir algo así como literalmente al español, yo diría, es como a ellos, a eso, y en este caso cuando estamos hablando de los otros, por ejemplo, a mí, a ti, a él, a ella, eso sería. Entonces, ya sabiendo que estos en el fondo se hacen referencia a algo que se mencionó en la primera oración y que su posición en la oración es del objeto, por lo tanto reciben la acción del verbo, vamos a ver estas oraciones y díganme cómo se completan. ¿Ok? La número 1 dice, install the airflow meter bracket bolts, turn clockwise. Para empezar, en esta oración, ¿de qué estamos hablando? ¿O a qué vamos a reemplazar? Instalar los pernos, profe. Claro, los bolts, que serían, como tú bien dices, los pernos. Entonces, igual estaba mencionando the airflow meter bracket bolts. Todas estas palabras que están acá antes son como características de este. Entonces, como son bolts, tú me dijiste que en español eran pernos. ¿Qué palabra uso aquí entonces? It o them. ¿Dem, profe? ¿O no? Them, muy bien, porque es plural, exacto. Utilizamos them. Ahora, fíjense, no sé si ustedes conocen la palabra clockwise, pero esto se refiere a la dirección que tiene. Entonces yo voy a hablar del clockwise cuando va como en el mismo sentido de las agujas del reloj, y counterclockwise cuando va en el sentido contrario de las agujas del reloj. Eso quiere decir eso. Entonces miren la primera oración y díganme cómo pueden traducirla. Hola profesora, buenas tardes. Sabe Buenas que recién tardes. vengo conectándome, me he perdido de mucho. Esta es mi primera clase con usted. Pero puede revisar después todas las grabaciones, no se preocupe. Ah, ya, ¿y dónde? Que yo la reviso, pero se corta la grabación, pasan como 5 minutos y después ya no puedo seguir escuchando.
Me han dicho dos cosas. No sé si ven eso que estoy mostrando ahí ahora. Me han dicho que hay que ir en esta parte donde están archivos. ¿Ya? ¿Ve lo que estoy mostrando, no? ¿Sí? No, profe. Por lo menos No yo sé. estoy viendo el PDF. Ah, el puro PDF, ya. Ah, yo también el PDF. Ya. Voy a ponerla acá encima. Entonces aquí dice recordings. Se supone que ahí se pueden ver. Y si no las puede ver ahí, lo que parece que hay que hacer es descargar. Descargarlo el archivo y ahí se puede ver. Ah, ya, profe. Esas son las dos cosas que me han dicho. Ya, ok. Muchas gracias. Ok. Ok, lo que están haciendo ahora los chicos entonces es traducir la oración número 1 que tenemos ahí del ejercicio 6. Les dejé ahí también el diccionario que pueden utilizar para buscar las palabras. Otro comentario, fíjense, de nuevo tenemos oraciones que parten con el verbo, entonces eso quiere decir que nuevamente son oraciones imperativas, es decir, son como una orden o una instrucción para que no suene tan pesado. Dice, profe, Dígame. instale los pernos del soporte del caudalímetro de aire girándolo en el sentido de la aguja del reloj. Muy bien, gírelos en el sentido de la aguja del reloj. Muy bien. Muy bien. Ok, nuevamente aquí tenemos en esta parte dos oraciones. En la segunda oración tenemos que completar con el objeto del pronombre que corresponde, ¿cierto? Vamos a identificar entonces, aquí estamos haciendo referencia primero. La número 2, entonces dice, fill the cooling system, use the brand indicated by the manufacturer to avoid damage. Ok, primero identifiquemos a qué estamos refiriéndonos. Está en la primera oración. Al sistema de refrigeración, profe. The cooling system, el sistema de refrigeración. Entonces, ¿eso es un singular o un plural? Sistema de refrigeración, singular o plural. ¿Qué creen ustedes? ¿Sistema de refrigeración, singular o plural? ¿Uno o más de uno? Debería ser en singular, profe. Singular, profe. Singular, muy bien, es singular. Entonces, si es singular, ¿cómo voy a completar entonces ahí el espacio que tengo? ¿Con it o con them? It. Muy bien, con it. Ahora, ¿cómo voy a traducir esa oración?
Llene el sistema de refrigeración. Utilice la marca indicada por el fabricante para evitar que se dañe. Muy bien, para evitar dañarlo. Muy bien. Utiliza la marca indicada por el fabricante para evitar dañarlo. Excelente. Y la tercera, la oración número 3 dice wrap the threads, wrap with Teflon tape. La clase siempre son grabadas, Nicolás. Don't worry. Que le vaya bien. No hay problema. Gracias por avisar. Ok. Wrap the threads, wrap with Teflon tape. Cuéntenme a qué estamos haciendo referencia primero. A hilos. Ok, a los hilos, es verdad. Entonces aquí de hecho me explica cuáles son los threads, es el hilo, muy bien. Entonces, ¿cómo lo voy a completar entonces acá? Then. Ya, muy bien. Y ahora me pueden contar cómo se traduce esta oración, que yo creo que es más fácil. Envuelve los hilos. Envuélvalos con cinta de teflón. Excelente, muy bien. Excelente. Y ahora vamos a esta última parte que se llama los posesivos, los adjetivos posesivos. Y vamos a ver a qué se refieren acá en la tabla que teníamos de resumen. Los adjetivos posesivos son también pronombres, pero que indican posesión. Por ejemplo, si yo digo my car, sería mi auto. Entonces, estos indican posesión o que se es dueño de algo. Como nosotros nos estamos enfocando en particular en la tercera persona singular y la tercera persona plural, ¿por qué? Porque estamos hablando de objetos. Entonces, en ese caso, vamos a fijarnos que estamos hablando de algo que le pertenece a un objeto y esto es singular o es plural, ¿ok? Entonces, vamos a mirar acá. Tenemos que completar con su y sus. A ver, sus, sí, su y sus. Eso sería como lo que estamos acá haciendo. Lo primero es fijarse, aquí estamos haciendo referencia y luego vamos a indicar cuál es la palabra que tenemos que utilizar en este caso. La oración número 1 dice, the battery has two cables, black cable is the negative one. There. Aquí estamos haciendo referencia primero. ¿De qué estamos hablando? A los cables de la batería. Estamos hablando de la batería que tiene dos cables. La batería estamos haciendo referencia. Entonces dice, la batería tiene dos cables. Y después, It's. ¿y por qué it's? Está bien, Sergio, pero ¿por qué? Porque creo que ahí menciona un cable de la. Y aquí está haciendo mención a un solo cable, ¿verdad? Así es. Its black cable is the negative one. Su cable negro es el que es el negativo. Ok, veamos el número 2. The module processes signals from sensors. ¿De qué estamos hablando? De un módulo. El El módulo módulo de procesa. proceso. Muy bien, aquí estamos hablando del módulo y processes es el verbo. Entonces, ¿qué significa? Procesa. Sería de módulos process the signal from sensors. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué va ahí? ¿It's o there? It. It's. ¿Te di? Ya, the model processes its signals
from sensors. Entonces el modelo procesa sus señales de los sensores. La número 3 dice, these are the Japanese sensors. ¿A qué estamos haciendo referencia aquí? A los sensores japoneses. Muy bien. ¿Y cómo completo entonces la oración? They, profe. These are the Japanese sensors, their functions. Muy bien. ¿Y qué ¿Por dice qué la oración hace- entonces? Bien, Jairo, dime. No, le decir porque hace mención a los sensores de japoneses, la función de los sensores de japoneses. Ya, muy bien. ¿Cómo sería la oración en español? Estos son, estos son, Estos son sensores japoneses y sus funciones. related es relacionado con. Su función está relacionada con el motor. Ya, management. Ay, esa palabra no me acuerdo, profe. ¿Será algo así como la gestión del motor? ¿Puede ser eso? Claro, vendría a ser como, claro, como gestión, como manager, una cosa así, algo parecido. Sí, Lo sí. relaciono con esa palabra. Así es, con manager, así es. Ok, con la gestión del motor. Very good. Eso era lo que había quedado pendiente de la clase anterior. Habíamos estado hablando de eso. Y luego les dije que íbamos a hablar de lo que se trataba la técnica del skimming. Y skimming es una técnica, ¿esto lo alcanzamos a ver o no, chicos? Tengo una confusión. Yo por lo menos, profe, no recuerdo No, haberlo profe, visto. yo no recuerdo que hayamos visto Nos esto. llegamos a esto ya. Ok, entonces habíamos llegado hasta aquí. Yo les pedí que por favor, ¿cómo se llama? Tradujeran las oraciones y las completaran. Ok. Entonces, como ustedes saben, la asignatura está enfocada a que ustedes sean capaces de traducir. Vamos a traducir mucho, esa es la idea, porque en el fondo la forma va a ser aplicar vocabulario y conocimientos, y mi ayuda e intervención en este proceso en el que ustedes están es para que ustedes sean capaces de identificar cuáles son las estructuras gramaticales detrás del vocabulario que ustedes conocen más porque es de su especialidad, ¿ok? Entonces, en esta asignatura, como ustedes saben, vamos a trabajar mucho con traducción. Y de hecho, ese es el objeto de la asignatura. Entonces, acá tenemos la técnica de skimming, que es una técnica que me permite abordar un texto por primera vez cuando yo estoy leyendo un texto y utilizo algunas estrategias para poder tener una comprensión general de lo que yo voy a leer antes de leer literalmente cada palabra, ¿ok? Entonces es una técnica de comprensión lectora que me permite básicamente identificar las partes o cosas y de esa manera hacerme una idea de qué se trata lo que yo voy a leer, ¿ok? En base a eso, vemos que aquí tenemos el skimming. Skimming es entonces esta técnica que yo les comentaba. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nosotros estamos utilizando esta técnica? Vamos a, por ejemplo, dice, ver las partes o pedazos de la sección, de acuerdo al texto que estemos leyendo, que se llame abstract o summary, porque en esa sección nosotros vamos a tener un resumen, obviamente, de qué es lo que se trata que vamos a leer. Si este es un texto que tiene un abstract o un summary, eso es un resumen del texto, eso es lo primero que nosotros tendríamos que mirar. Obviamente también lo que tenemos que mirar son los títulos y los subtítulos o cualquier otro subtítulo que tenga el texto. Títulos y subtítulos para hacer una idea también de cómo está organizado el texto, ¿cierto? También
para poder identificar a qué estamos haciendo referencia en el texto, yo puedo mirar todos los diagramas o todas las fotografías que existan en el texto para también hacerme una idea de lo que estoy leyendo o a qué se hace referencia. Entonces también, antes de leerlo, yo miro las gráficas o imágenes o diagramas que existan en el texto. Ahora, puedo leer también la primera oración de cada párrafo y la última oración de cada cosa o párrafo, y de esa manera ver cómo se conectan también. Ahí ya sería como una parte más avanzada. ¿Se dan cuenta cómo estas son estrategias que están relacionadas con entender de qué se trata lo que yo voy a leer de una forma general? Un primer aproximamiento a un texto. En base a eso, mira, dice aquí, vamos a ver este texto que tenemos acá. En este texto yo tengo un título y un subtítulo, ¿cierto? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título de este texto? Airflow. Bien. El Y flujo de tenemos, aire. muy bien, y tenemos también un subtítulo. ¿Cuál es? Necesito contestar una llamada, espérame un poquitito. Ok, entonces dijimos también, ¿cuál era el subtítulo del texto? El primero, airflow o flujo de aire. Ustedes me dijeron muy bien. ¿Y cuál sería el subtítulo? Los inyectores. Ya, muy bien. Los inyectores. Ahora fíjense el injector needle. Fíjense también que tenemos un gráfico acá. ¿Qué representa ese gráfico? O ese dibujo, o esa fotografía. ¿Qué es lo o qué les indica a ustedes? Es un enfriador de aire. Muy bien. ¿Y esos números que creen ustedes a qué hace referencia? ¿O por qué estarán ahí? A las partes. Ya, muy bien. Ok, entonces con eso estamos entendiendo que estamos indicando cuáles son las partes del air cooler, ¿cierto? Muy bien. Ahora nosotros tenemos un texto y lo que me pide primero que hagamos es que encerremos en un círculo los pronombres que destacamos en la tabla anterior, los que estuvimos practicando recién. ¿Cuáles serían los pronombres que ustedes ven aquí? Dice de variable Geometry Turbo Charger. Sí, De pero Air díganme Filter. cuáles De son ¿cómo se llama? Los pronombres. ¿A dónde viste de uno? donde De no dice sería es un artículo. El a o an o de. Ese no sería lo de los gestos. Mire, voy a volver atrás. Estos, como it o its o they o them o their. ¿Vemos de estos acá? sí hay uno donde dice It's Seat Win. Ya. Ok, a ver. Cuando está el inyector abajo. El inyector es Needle Open Inward of ¿Acá It's abajo? Seat Win. Sí. La parte de inyectores, en el texto de inyectores. Ya. Ay, no puedo marcarlo ahí. No sé cómo se marca. De repente me gana. ¿Yo podré hacer esto? It's ese, ¿cierto? Ya. ¿Y cuál otro? En el texto de arriba está it, Ya. profe. Acá está it, ¿cierto? Ahí había visto yo it. ¿Hay otra cosa más? Parece que no, ¿cierto? No, yo veo No. esos dos, ¿no? Esos dos nomás, ¿cierto? Ese it que tenemos aquí, ¿a qué hace referencia anteriormente?
a la densidad del aire, según el texto que sale arriba. Exactamente, muy bien, y abajo. El ITS. A la carga del enfriador de aire. El injector needle opens inward. El inyector se abre hacia adentro, afuera de su asiento. Entonces, ¿ese su a qué se refiere? ¿O aquí, el su de qué? ¿El su de qué? ¿Se refiere al asiento del inyector? Ok, muy bien, muy bien. Exacto. Y ahora quiero que miren la primera oración de arriba. Dice, air flows through the air filter assembly and enters the variable geometry turbocharger. ¿Qué significa eso? El flujo de aire ingresa por el filtro que está ensamblado y entra al turbocargador de geometría variable. Muy bien. En realidad es como que no es flujo de aire, sino que el aire fluye a través de. Ah, Porque ahí el flows está usado como un verbo. Air flows through the air filter assembly. Entonces el aire fluye a través del. del filtro que está ensamblado. Muy bien. Y ingresa al Al turbocargador de geometría variable. Excelente. Ahora, en el segundo párrafo, en la primera oración, dice entonces, es más largo, ¿cierto? The injector needle opens inward of its seat when fuel pressure overcomes the valve opening pressure. Bla, bla, bla. No nos importa el resto. ¿Qué significa lo primero? La aguja del inyector abre ¿Ya? y inward no Hacia aparece esa palabra. adentro, hacia adentro. Hacia adentro, abre hacia adentro, ya. ¿Y qué más? Off es como apagando. Afuera de, o fuera de. Ah, ya. Off es como decir afuera o fuera de. Ok, muy bien, sí. ¿Cuándo? O fuera de su asiento, ¿cuándo? Ese es el when. Continuamos. La presión del combustible Muy bien. Y esto overcome sería como supera. supera la abertura de la válvula de presión La presión de la apertura de la válvula. de la válvula. Muy bien. ¿De qué se trataba entonces este texto, más o menos de acuerdo a lo que estuvimos mirando? Y de acuerdo a todas las cosas que han podido mirar hasta ahora. El inyector muestra como el funcionamiento del inyector con la presión del combustible. ¿Qué es lo que hace? Excelente. Muy bien. Gracias, Jairo. Exactamente, esa es la idea. Excelente. Ahora vamos a ver este otro ejercicio, el ejercicio 8. Vamos de nuevo a las características que tenemos que poner atención cuando estamos viendo un texto nuevo. Y esto va a ser como parte de la tarea. ¿Cuál es el título de este texto? Este texto ya es más grande. ¿Cuál es el título del texto? Sistema hidráulico y lubricación. Muy bien, estamos hablando del sistema de hidráulico y de lubricación. ¿Cuáles son los subtítulos que tiene este texto? General ¿Ya? y sistema de main. Ahí me pido. Main significa principal. Sistema principal de combustible. Ya, muy bien. Entonces tenemos dos cosas importantes. Primero la parte general y luego el sistema principal. Ahora, quiero que vayamos mirando el primer párrafo de este texto, ¿ok? Son dos párrafos, este y este, ¿ok? En base a lo que vemos acá, nosotros tenemos además como un punteo. ¿Se fijan que hay un 1, 2, 3, 4? ¿Por qué será que tenemos ese 1, 2, 3, 4? ¿O qué es lo que indicará?
Pueden ser oraciones, profe. Ya, oraciones, pero fíjate lo que dice justo antes del 1. ¿Qué está diciendo ahí? Porque tiene un 2 puntos. Entonces, justo antes del 1 yo puedo ver qué estamos haciendo. Funciones. Las funciones. Las Las funciones. funciones. Primero ¿Cuántas las funciones funciones. son, dijo? ¿Cuántas funciones son? 4. Cuatro funciones. Muy bien. Entonces, por eso tenemos 1, 2, 3 y 4, porque son 4 funciones. Entonces, 4 funciones ¿de qué cosa? ¿De qué cosas serán estas funciones? El sistema de lubricación hidráulico de lubricación. ¿Ya? Entonces, el sistema hidráulico y de lubricación, pero estamos hablando de una maquinaria aquí en especial, que en realidad ese no es el tema, no es lo importante, ¿ya? Porque aquí está indicando de a qué se refiere, ese debe ser un modelo de algo, ¿cierto? ¿Les suena a ustedes eso? Sí, maquinaria pesada, CD503. Me imagino, ¿cierto? Porque no sabemos en realidad, por lo menos yo no sé. Y dice que los sistemas hidráulicos de lubricación de esta maquinaria y de las transmisiones de 4, ¿qué cosa? Cross drive, ¿qué significa eso? ¿Ustedes saben? El cross Como drive. la conducción, Espera es un segundito, profe. Ah, como la conducción, el mecanismo de ya, conducción, ya, muy bien. Entonces me dice que esto como el tienen, volante. ya, muy bien, tienen 4 funciones o desarrollan 4 funciones. Y aquí me dice cuáles son las 4. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Me indica cuáles son las 4 funciones. Ok, me dice que estamos hablando de la figura 19, pero no es la que tenemos acá, entiendo yo. No es esta. No, nada que ver con eso, ¿cierto? Así que no estamos hablando de eso. Ahora, también me dice, me voy a saltar un poquito. Acá dice que aunque cada sistema puede emplear las mismas unidades, tales como filtros, pump y coolers, todas las unidades pueden ser clasificadas como pertenecientes a los sistemas como se indican en el B hasta el G. Entonces, hay una lista de cosas, pero solamente yo tengo aquí el B, ¿ok? Pero después había B, C, D, E, F, aquí solamente tengo B. Y en el B me dice una de las cosas, está hablando del Main Oil System, ¿ok? A pesar de que habían varias cosas aquí, solo tengo una ahí. Y en esta cosa, quiero que me indiquen, mirando un poco así como palabras que identifiquen de este texto. ¿Qué creen ustedes que se refiere o a qué está haciendo referencia? No quiero que traduzcan todo el texto, sino que miren palabras que para ustedes puedan ser familiares con respecto a su especialidad. En la de la B, profe, Sí, donde dice Main Oil System. ¿Qué cosa, a qué será que está haciendo referencia? Por ejemplo, lo que veo yo que está hablando sobre los filtros de aceite. Ya, muy bien, está hablando entonces, porque ¿qué palabra viste tú por aquí que te indicó eso? En El el Sump Oil Filter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, en el 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto reglón, profe. ¿Aquí? Sí. The main oil filter. Acá, the Main Oil Filter. Muy bien, estamos hablando entonces del filtro. Muy bien. Safety Valve, ¿a qué les suena a ustedes? A ver, aquí qué veo yo. Estamos hablando, miren, estamos hablando del sistema principal del oil, ¿cierto? De aceite. Y aquí me está indicando los componentes de este sistema son. Los componentes de este sistema son. Entonces aquí me indica para empezar varios componentes, bla, 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 ¿cierto? Y luego me dice, fíjense, bueno, primero quiero que se fijen que aquí estamos hablando primero de los componentes y después me dice, ¿qué es lo que hace el Main Oil System? Me explica acá qué es lo que hace. Y me indica finalmente que una explicación más detallada se va a dar en un párrafo posterior. Entonces eso se supone que me está dando una información generalizada acá.
¿Ven estas cosas ustedes? ¿O entienden lo que voy yo indicándoles? Sí, abajo Yo dice sí detail sé. funcional, es como los detalles de la función. Sí, perfecto. Entonces tenemos dos párrafos, el que dice general y el que dice main oil system. En el general primero hablamos de 4 funciones, ¿cierto? Y también hablamos de algunas características, ¿cierto? Que están acá. Después me decía que íbamos a indicar que existían varias unidades y las menciona acá. Y dice que estas van a ser explicadas en detalle. Pero lo único que tenemos es el del Main Oil System, ¿sí? En el del Main Oil System estamos hablando primero de los componentes de este sistema, ¿sí? Y los menciona aquí, tú, ¿sí? Y después dice, ¿qué es lo que hace este sistema? ¿Qué es lo que provee? ¿Qué es lo que entrega? ¿Cómo lo hace? ¿Ya? Y me indica también finalmente que se trata de una fuente indirecta de flujo y presión para el sistema de lubricación. La tarea que ustedes van a hacer ahora es hacer como un mapa conceptual con este texto y lo vamos a revisar la próxima clase. Quiero que veamos en un mapa que ustedes vayan dibujando un mapa indicando qué son las partes de este texto que ustedes identificaron. Por ejemplo, ustedes podrían partir poniendo el título, luego dividiendo, poniendo algo más abajo diciendo general, y en ese general ustedes van a hablar de las funciones del bla, bla, bla. Y me van a indicar la 1, la 2, la 3 y la 4. Esa sería como una primera forma de ver esto. Y en la segunda parte me van a indicar cuáles son los componentes y también qué es lo que hace el Main Oil System. ¿Se entiende la tarea? Yes, miss. Sí, profe. Ya. Ok, entonces esa va a ser la tarea para ustedes para la próxima clase o espero que tengan este ratito para realizarlo y si no terminan ahora lo revisamos o nos damos un ratito más la próxima clase para que lo hagan. A lo mejor lo podemos hacer en grupos por un minuto la próxima clase, pero por lo menos traten de entender ahora a qué estamos haciendo referencia con este texto para que puedan hacerlo bien la próxima clase. ¿Ok? Ya, profe. Ok, Sí, profe. good job. Que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima clase. Bye bye everybody. Igual usted, profe. No, profe. Bye, profe. Chao, profe. Chao, Muy bien, profe. cuídese. Cuídese que